¿Qué tal? Saludos. Esta es una transmisión especial del sistema informativo de la televisión cubana, Canal Caribe, y el equipo de Razones de Cuba. Hace algunas jornadas, los medios cubanos publicaban lo siguiente. Minin informa sobre colisión de embarcaciones al norte de Bahía Honda. Una lancha rápida procedente de Estados Unidos que violó el mar territorial de Cuba en una operación de tráfico de personas se hundió al norte de Bahía Honda, Artemisa, al colisionar con una unidad de superficie de tropas guardafronteras, y aclara que las autoridades realizan las acciones investigativas pertinentes para el total esclarecimiento de este hecho tan doloroso. Precisamente en esta transmisión hemos convocado a quienes han estado al frente participando en la investigación para brindar toda la información necesaria a nuestro pueblo en este sentido. En primer lugar, quiero dar la bienvenida, adelante por favor, al coronel Víctor Álvarez Valle, quien es el segundo jefe del órgano especializado de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior. Coronel, un placer que nos acompañe nuevamente en la televisión, bienvenido. Saludos, Humberto, saludos también a los televidentes y a todos los que nos siguen. Comencemos por lo siguiente. La nota habla de una comisión. Usted formó parte de la comisión, ¿cómo trabajaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Sí, bien. Como se informó en Mesa Redonda el día 2 de noviembre, recién pasado, existía una investigación en curso a partir de sucesos en Bahía Honda y hoy cumplimos, ¿no?, con el deber de informar a nuestro pueblo, a la opinión pública, los resultados que se obtuvieron producto al suceso, al lamentable suceso ocurrido en la noche del 28 de octubre del 2022 entre dos embarcaciones al norte de las costas de Bahía Honda, donde como resultado fallecieron 7 personas, entre ellos una niña de 2 años llevada a este evento por su propia madre, quien sí sobrevivió al incidente. Es importante definir que estamos en presencia de una operación de tráfico de personas, organizada desde el estado de la Florida, en los Estados Unidos, por personas, es decir, cubanos residentes en ese país, que incluso habían cumplido sanción en nuestro territorio, precisamente por dedicarse a este tipo de actividades. Está determinado que en la embarcación venían 2 lancheros, uno se encuentra detenido, el otro falleció en el momento en que se produce el incidente, y como resultado de esto hemos conocido, los resultados de la investigación, hemos conocido que en previo concierto un grupo de personas incentivado precisamente por estos organizadores desde los Estados Unidos se reunieron desde el día 27 en la zona de Bahía Honda, próximo ahí a lo que se llama la Boca de Balandro, en la provincia de Artemisa, con la finalidad de abordar esta embarcación procedente de los Estados Unidos, que tenía previsto arribar al territorio nacional precisamente el día 27. En una zona, como podrás ver ahí, apartada, una zona inhóspita, sin ninguna condiciones para la estancia de personas ahí, lugares donde cocinaron, fuera de la vista incluso de las propias autoridades, actuando sigilosamente, una zona fundamentalmente de manglar, sobre todo. Y ahí esperan el día 27 el arribo de la embarcación, que no llega porque confrontó problemas técnicos con uno de los motores, y es precisamente que se pospone para el día 28 pero ellos siguen la salida. Pero ellos se mantienen en este lugar hasta aproximadamente las 20:30 del día 28. 8:30 de la noche. 8:30 de la noche, en que se acerca la embarcación a nuestras costas. Es importante referir, Humberto, que esta es una embarcación, como se verá en el transcurso de la explicación que harán los especialistas, que es una embarcación que había sufrido un grupo de transformaciones desde el punto de vista estructural, diseñada originalmente para el paseo de 6 personas, fue transformada totalmente para buscar mayor capacidad, lo que por supuesto, con la adaptación también de un balcón en popa y motores de mayor capacidad, disminuía la seguridad para la navegación en aguas profundas, es decir, una embarcación de paseo diseñada también para navegar en aguas más cercanas a la costa. Es esa la embarcación que el día 28 arriba a 150 metros aproximadamente de la costa de Bahía Honda. Después que los organizadores en el territorio nacional habían sostenido intercambios telefónicos con los que están organizando allá, y estos le habían indicado a los lancheros la zona por donde debían acercarse a la costa. Y además tenemos certificado con el Instituto de Meteorología que hay una luna nueva, es decir, totalmente oscuro, prácticamente oscuro. Hay una
marejada de 0,5, 1,5 de alturas de ola. Eso coincide con lo que estaban explicando los propios participantes y este propio lanchero, que cuando llega ahí a la costa el mar estaba bastante movido. Fue bastante engorroso abordar la embarcación porque ellos habían preparado unos medios artesanales, lo que comúnmente se le llama medios rústicos, y con eso fueron trasladándose hacia la embarcación. De una forma desordenada empiezan a abordar esta embarcación, ya la abordan las 24 personas, y en ese momento una lancha patrullera de las tropas guardafronteras que se hallaba cumpliendo con sus funciones de patrullaje, la protección de la frontera, la identificación de los medios sospechosos, el acercarse por si es necesario auxiliar a alguien en una embarcación que se está moviendo, es iluminada. ¿Qué sucede en este momento? El lanchero, al percatarse de la presencia de lancha guardafrontera, da potencia a sus motores y casi de una manera provocativa gira delante de la lancha guardafrontera. Ya estaban todas las personas, ya habían montado. Ya están a bordo. Algunos los concentraron en el camarote, fundamentalmente los hombres, y los otros se fueron sentando, es decir, en los bordes, en las bandas de babor, de estribor, es decir, derecha, izquierda, y en la zona de popa. Pero estamos hablando de la lancha para 6 personas y ya usted me dice que ¿cuántas estaban? 26. 26. 20 personas por encima de la capacidad. 26. Los 2 lancheros, más 16 hombres, más 7 mujeres y la niña. ¿Había algo más dentro de la embarcación, además de las personas? Bueno, en el momento en que se produce el incidente, ahí fueron ocupados 13 tanques de combustible de 15 galones cada uno. ¿En qué parte de la embarcación estaban? Venían en la parte del camarote, es decir, en la parte delantera, la parte que va hacia la proa de la embarcación. Usted me dice que la lancha guardafrontera los detecta en el momento que están abordando las personas, alumbra porque esta está oscura y que el lanchero está acelera. haciendo maniobras sospechosas. Ajá, y acelera. además muy pegada también a la costa, no Sí. tiene reporte, no hay embarcación de pesca, no hay nadie que esté en peligro. Y la lancha, por supuesto, dentro de la actividad que ejecuta está la identificación de los medios navales. ¿Qué hace? Vamos a repetir. ¿Qué hace entonces el lanchero? ¿Qué ocurre en ese momento? Exacto, en ese momento, al percatarse la presencia, le informa a todos los que están a bordo. Viene la Griffin y le da potencia a los motores. Y en ese momento realiza, decía casi que emplazando a las tropas bordadas, un giro brusco a la derecha con la finalidad de lograr evadir la identificación de la lancha de tropas por la frontera. En ese momento se produce un golpe que además las propias personas que iban a bordo lo refieren. Un golpe parecido al golpe de motor. No obstante a eso, él le da potencia a los motores y las propias personas que iban a bordo empiezan a decirle que aminorara la velocidad, que aquello estaba dando muchos golpes, que aquello se iba a partir. Evidentemente la embarcación, producto posiblemente de ese golpe, como después se va a explicar, es una embarcación que iba navegando sin gobierno, y las tropas guardafronteras, cuando aprecian esta maniobra, sencilla y llanamente se incorporan, como está establecido en la marinería, en la línea izquierda de navegación. Cuando usted está hablando de un golpe, lo que está diciendo es que los motores chocan con el fondo porque es muy bajito el lugar donde están, para poder entender. Los fondos marinos ahí son bajitos, eso es un área baja que además tiene corales, un área coralina también, y todo parece indicar, por lo que expresan los que tripulaban la embarcación, es decir, los pasajeros, que da un golpe, que después se comprueba pericialmente, por eso posteriormente se va a explicar cuál es el resultado de ese golpe que sienten los que van sobre la embarcación. Estamos hasta el punto en el que las personas se montan, la lancha guardafronteras alumbra, hace una indicación y entonces el lanchero acelera rápidamente y eso produce que haya un golpe entre la lancha. Un giro a la derecha. Hace un giro para salir, Ajá. es decir, prácticamente delante de la lancha patrullera. Pero ese golpe no fue entre las dos lanchas, fue un golpe solamente de la lancha que que tenía el tráfico de personas. No. En ese momento no hay ningún impacto de ninguna lancha. Si la lancha patrullera va a la izquierda, esta lancha va más adelante con la estela de agua que la va observando. Y a la distancia más o menos de 1.8 millas, la lancha infractora realiza un giro brusco a la izquierda. ¿Para la dirección donde venía la guardafrontera? Para la dirección donde venía la lancha de guardafrontera. ¿Y por qué ese giro? Recuerde que le dije que ya el patrón, es decir, la lancha viene casi en un estado de ingobernabilidad,
que es lo que están apreciando las personas que van Que le dicen que se a detenga, bordo, ya que que le se dice, detenga. dale suave, se va a partir, esto se va a partir, va dando muchos golpes, incluso la gente se golpea, porque dentro del camarote van los tanques también de gasolina, Y van 20 7 personas personas más, aproximadamente. Sí. Y entonces, 7 dentro del camarote, en el camarote, que le es van algo diciendo, pequeño además. dale suave, ahí había lona, había soga, cuestiones propias de la navegación también, y entonces le van diciendo que le dé suave, él no le da suave, y a la distancia de 1.8 aproximadamente, realiza un giro brusco a la izquierda y se interpone en el tránsito de la lancha de las tropas guardafronteras. ¿Qué hemos conocido por los especialistas que han determinado lo sucedido? Es que los procedimientos que empleó la tripulación de la lancha de las tropas guardafronteras estuvo determinado precisamente para evitar el impacto con la otra. Y es lo que provoca que se haga un giro a la derecha, que es lo establecido también internacionalmente, para evitar colisionarla, lo que ya prácticamente era inevitable porque la lancha se había interpuesto en su camino a partir de un giro brusco que hace, que se escora a la izquierda, y cuando el lanchero indica a las personas que contrapesen a la derecha, ahí se produce un efecto que es el movimiento hacia la derecha de las personas, de los tanques de combustible, más el agua que había abordado al escorarse. Sí. Por tanto, la lancha hace este giro y ahí es que se produce el impacto y el rozamiento. O sea que la lancha que venía de los Estados Unidos estaba en una situación muy complicada. Yo le pregunto, independientemente de que viniera la lancha de guardafronteras detrás, la situación era compleja, podía incluso haberse virado esa lancha más allá del impacto que se produjo Ella después. se estaba virando, ella se iba a virar. Durante la inspección realizada no hay ninguna otra evidencia que indique que la lancha de las tropas guardafronteras impactó a esta embarcación por algún otro lugar. Ni siquiera por la posición en que venían circulando, porque no, es decir, navegando, ellas no vienen en paralelo. La lancha infractora viene delante y la lancha de las tropas guardafronteras viene detrás. En el mismo lugar exactamente no Por viene. tanto, la investigación ha arrojado que no hubo ni acciones invasivas ni acciones agresivas sobre la lancha infractora. Sencillamente la iba acompañando como parte del modelo de actuación que tiene, porque no pudo ni siquiera identificarla precisamente por la velocidad que llevaba. Para la investigación de este caso, Sí. se creó un equipo de trabajo de la Dirección de Criminalística, de la Dirección General de Investigación Criminal, que dirigió la investigación en un inicio y en cumplimiento de lo que establece el artículo 288 de la Ley de Proceso Penal, es decir, la Ley 143, que faculta al instructor penal a atraer a las investigaciones especialistas de otra rama, profesionales o no, pero con una gran experiencia, es que se designaron un grupo de especialistas como peritos del Ministerio del Transporte con una alta preparación en materia técnica y práctica en seguridad marítima, que también se incorporaron Sí. y participaron en todo el proceso investigativo. Bueno, vamos a invitar entonces a uno de esos peritos que está con nosotros, es el teniente coronel Liván Rodríguez Hernández. Adelante, teniente coronel, primer perito de la unidad de enfrentamiento especializado de la Dirección de Criminalística. Un placer que esté con nosotros. Saludos, Humberto, para ti y para todos los televidentes que nos siguen en este momento. ¿Cómo comienzan ustedes? ¿Cómo entran? ¿Cuáles son las primeras acciones que realizan? Y sobre todo, a partir de la versión que ha contado aquí, que es la versión que arroja la investigación, yo quisiera que usted me diga cómo se sostiene todo lo que ha explicado el coronel aquí con nosotros. Bien, Humberto, como bien decía el coronel, nosotros como parte del sistema de investigación criminal, la técnica criminalística formó parte en esta investigación. Es decir, desde el principio de que conocemos este lamentable suceso, nos integramos y vamos a participar en todas las investigaciones periciales, partiendo fundamentalmente en este caso por el primer objeto de nuestra investigación, que es la lancha infractora. O sea, ustedes llegan hasta el lugar, aquí vemos a los buzos incluso, que van hasta el sitio donde quedó la lancha. Correcto, así es. Nos apoyamos, bueno, en las fuerzas del Ministerio del Interior de Rescate y Salvamento, donde los buzos estuvieron allí en el lugar donde aparece la embarcación. Es bueno decir que no es el lugar donde se produce el incidente, sino el lugar donde aparece la embarcación, porque una vez que este suceso ocurre, las aguas arrastran esta lancha y bueno, posteriormente fue identificada y
estuvimos allí y apoyados a nuestros buzos, se hicieron filmaciones en video Sí. sobre dónde se encontró y en la forma en que apareció. Ahí la trasladan. Aquí, bueno, como se aprecia en la imagen, es el traslado que se hace desde, bueno, como ya yo refería, en el lugar donde aparece, hasta el lugar donde va a ser inspeccionada este medio naval rápido. O sea, en este traslado veo que no hay personas próximas a la lancha, o sea, imagino que estén tratando de preservarla en el estado en el que la encontraron. Correcto, en estos casos, bueno, y en todos los casos también que de investigación pericial criminalística se cumple con lo que nosotros llamamos la cadena de guardia y custodia de las huellas e indicios. Y en este caso, bueno, como se evidencia, como bien usted decía, no hay ninguna embarcación alrededor, a no ser que, bueno, en esta que nos auxiliamos para trasladarla hacia donde iba a ser inspeccionada. Yo quisiera dedicar los minutos que siguen a hablar de las modificaciones de la lancha, porque usted, coronel, por lo que ha explicado, las modificaciones que se le hacen apuntaban a que era una lancha dedicada evidentemente al tráfico de personas, y estas modificaciones probablemente, quisiera que usted me explique, tuvieron un impacto en el resultado, en el lamentable resultado final. Una embarcación modelo Concord, año 89, aquí está la matrícula, un motor intraborda, o sea que está dentro, combustible gasolina, 7.90 metros. Originalmente, la cubierta se diseña para que viajen 6 personas, lo decía el coronel, 4 próximas a la popa en un asiento corrido y 2 en asientos independientes contando el timonel. Usted nos trae una foto de una lancha gemela, es Correcto, el término. sí, una lancha de igual modelo, con características muy similares. Sí, la cubierta original, que es cuando apreciamos la imagen, es donde vienen el asiento corrido en la parte de atrás y los 2 asientos independientes, fue retirada totalmente y se le construye otra cubierta. Esta cubierta está construida fuera de la línea de navegación, como se aprecia en la imagen. Hay una diferencia tremenda entre aquella lancha y esta. Es una diferencia y se le modifica totalmente la cubierta. Otra de las modificaciones que nosotros apreciamos en esta lancha es que se le hace una extensión en la popa, o lo llamamos extensión de popa o extensión del balcón de popa, como también se puede apreciar en la imagen. Otra de las modificaciones que sufre esta lancha es que le fue retirado su motor original, un motor intraborda, y le fue acoplado 2 motores fuera de borda. Es decir, un motor original que el fabricante está diseñado para 310 caballos de fuerza y se le fue retirado y se le puso 2 motores fuera de borda con 200 caballos de fuerza cada uno. Es decir, un incremento sustancial de la potencia de estos motores, que son motores que, bueno, consumen mayor cantidad de combustible. Sí. Y tienen una mayor rendimiento en la embarcación. Esto responde, Humberto, bueno, podemos ver la cantidad de combustible, a que para poder instalar esos 2 motores fuera de borda, es decir, retirar el motor intraborda y poder instalar esos 2 motores fuera de borda, había que hacer el sellaje del espejo de popa, como se conoce. Es decir, por la parte del espejo de popa es donde se transmite la fuerza desde el motor hacia la prospela. Entonces sellan el espejo de popa y instalan, como ya yo le había explicado, un balcón de popa, una extensión de popa para así colocar los 2 motores fuera de borda. Bueno, esas son las modificaciones fundamentales que les realizaron a esa embarcación. Como bien usted lo decía ahorita, el objetivo fundamental de estas 2 modificaciones es aumentar la capacidad de carga de la embarcación fuera de los parámetros para los cuales fue diseñada y buscar mayor potencia en la navegación. Vamos a hablar del impacto que se produce. ¿Cómo ustedes analizaron lo que vieron allí? En cada una de las lanchas, son 2 lanchas, quisiera que me explicara primero en el caso de la lancha que viene de los Estados Unidos y después cómo analizaron la lancha guardafrontera para llegar a las conclusiones a las que arribaba el coronel Víctor. Asociado a este evento, apreciamos una sola huella que está reflejada en un daño. Sí. En la parte izquierda de la embarcación, lo que se conoce en los términos marinos como en la zona de babor, se apreció un daño. En algún momento leí que la lancha guardafronteras había partido en 2 esta embarcación. Y usted me dice que aquí solo se observa esta huella. Humberto, la información que nos está dando esa huella trazológica es de un impacto, es decir, un contacto que esa lancha tuvo, en este caso, con otro cuerpo que fue capaz de vencer la resistencia mecánica que tiene esa fibra de vidrio. Y si hubiese sido así, como todos conocemos, se ha publicado en las redes, hoy el daño que estuviéramos apreciando, hoy las huellas trazológicas que estuviéramos observando en ese sector de vapor
de la lancha infractora, no hubiese sido así. ¿Qué explicación, qué lectura tiene esta huella que vemos aquí? O sea, Bueno. vemos por aquí que o sea, está rajado completamente aquí, y por aquí vemos una grieta, otra grieta y otra más aquí. O sea, estas dos son más grandes, esta es más pequeña. ¿Qué lectura les da todo eso? Correcto. Eso da una información valiosa para nosotros. Sí, ese es el mecanismo de formación del daño. Eso es, primeramente tenemos un daño primario, una huella primaria, que es donde se observa la ausencia en un área alrededor de 15 centímetros de la parte externa del casco de la embarcación. Y esa grieta, como bien usted decía, es la energía. Sí, la lancha de las tropas guardafronteras, aun cuando el comandante hizo todas las labores pues, y las maniobras para evitar el impacto, no es como un automóvil que puede frenar. Él reduce la marcha a cero, pero mantiene esa velocidad, y en esa maniobra es que se produce este impacto. Esas fisuras, esas grietas, como bien usted dice, lo que nos indica es la disipación de la energía, cómo la energía se disipó. En caso que hubiese ocurrido un impacto totalmente de frente en un ángulo de 90 grados, no hubiésemos apreciado grietas. ¿Qué estuviéramos viendo ahí? Ausencia total de todo el material que compone el área de contacto. Por un cráter, digamos. Un cráter, y ausencia de todo ese material y las características reflejadas del objeto que la produce. Vamos a ver esto mismo en la lancha guardafrontera. Correcto. Usted tiene imágenes de la Sí, lancha sí, guardafrontera. hay imágenes de la lancha, porque también quiero decir que la lancha de tropas guardafrontera, al igual que la lancha infractora, es objeto de nuestra investigación. Aquí la tenemos. Vamos a ver huellas lineales. Y digo huellas lineales porque lo que hay es una pérdida del material, una pérdida del exterior de ese material. No se van a apreciar huellas volumétricas, no se van a apreciar huellas de deformación, aun cuando esta lancha es una consistencia un poco mayor, no la vamos a apreciar porque realmente no ocurrió, si no hubo un impacto, como yo insisto mucho, en el ángulo de incidencia de ese impacto. Finalmente, en esta primera parte, Perito, el coronel habla de que cuando se realiza esta maniobra, o sea, cuando ven los lancheros que está cerca la lancha de guardafronteras, hacen una aceleración. Es como interpreto, la lancha sale muy rápido, tiene dos motores que son de más potencia de lo que tenía originalmente, en una zona muy baja, con más de 20 personas, o sea, 26 personas, y yo lo que entiendo es que se pegan las hélices de los motores abajo. ¿Es así? Es así. Una vez que inspeccionamos toda la parte del casco de la embarcación y apreciamos todas estas huellas lineales, nos remitimos, es decir, vamos a inspeccionar lo que son los motores de la embarcación, estos dos motores fuera de borda. Hay un motor, ¿sí?, en el aspecto general, el motor de la derecha, el motor de estribor, que está hacia arriba, no está en el mismo nivel, es decir, las aspas no están en el mismo nivel. Eso nos llama la atención de que porque este motor está hacia arriba. Y vamos a observar también huellas lineales en la paleta de dirección. Cuando hablo de huellas lineales, bueno, el nombre lo indica, son huellas que corren en forma de línea paralela. Son como una rosadura. Como una rosadura, correcto, así mismo. Que van de mayor a menor porque, bueno, ahí indica qué parte entró en contacto primero y en la medida que ya fue desapareciendo esa huella. Estas huellas las vamos a apreciar, como se observa, en toda la paleta del timón del motor, y una deformación en una de las paletas de las hélices del motor. Bueno, nos llama la atención, inspeccionamos el otro motor, no se aprecian este tipo de huellas, por lo que hicimos un análisis, teniendo en cuenta, bueno, lo que bien explicaba el coronel Víctor, que el lugar donde se produce este incidente es una zona baja. Esta embarcación, que ya hemos hablado aquí, que se tuvo modificaciones con el objetivo de aumentar su carga, al sumarle 24 personas más las 2 personas que venían, son 26 personas que tienen un peso, el peso del combustible. Esta embarcación baja, es decir, aumenta el calado. Y si a todas esas condiciones usted le imprime una gran velocidad, la embarcación lo que hace es que sube la proa. Y este motor roza con el fondo marino, con un fondo marino que es arenoso, que tiene presencia de roca. ¿Qué sucede aquí, Humberto? Estos motores el fabricante lo diseñó, sí, le diseñó un sistema de protección para cuando esto ocurra, ellos automáticamente se levanten. Si van los motores fuera de borda, sucede esto y el motor automáticamente con un brazo hidráulico se levanta. Cada motor lleva su propia propulsión. Es decir, al este motor levantarse, eso incide, eso provoca que la embarcación
se empieza a ser inestable y haga un giro a la izquierda. Se levanta solo el motor que rozó. Se levanta solo el motor que rozó. Y el ustedes motor vieron, de estribor. ustedes cuando tuvieron la lancha vieron que no estaban alineados los motores. Podemos ver En toda la inspección lo podemos apreciar, ahí está, y como se puede apreciar, los motores, el motor de estribor estaba elevado. Sí. Cuando digo estaba elevado es que las hélices había salido de la superficie del agua. Y eso confirma entonces que se produjo un rozamiento en el Que se fondo. produjo un rozamiento. Y esto más la velocidad es lo que produce lo que usted explicaba, coronel. Exacto. Se va de gobierno, viene no en paralelo, pero sí en la misma, o sea, a un lado, viene la de guardafrontera, comienza a moverse a un lado, viene el agua, se mueven al otro y definitivamente entonces... La propulsión es con un solo motor, es decir, ella viene para mantener una estabilidad, como explicaba el teniente coronel Iván, al sacar uno de circulación, toda la fuerza va hacia este lado y ella empieza a navegar así, y ahí es donde, por eso es que decimos una navegación inestable, Sí. pierde el gobierno, porque ya él con los mandos no puede controlar la velocidad que va la embarcación. Vamos a tratar, estamos en televisión y las imágenes hablan más que 1000 palabras. Vamos a tratar en unos gráficos que también como resultado de la investigación se han realizado. Vean ustedes lo que han explicado y cómo fue que sucedió. Pudiera, ahí está, coronel, explicarnos entonces qué está pasando aquí. Bueno, ahí sencillamente... Vamos a detenernos ahí un momento. Lo que Ajá. estamos explicando es decir, lo que decíamos ahorita, las embarcaciones, la lancha infractora, la lancha de las tropas guardafronteras, siempre navegó a la izquierda de la embarcación, que es lo que establece las normas de la navegación. Vamos a avanzar No le dio alcance. levemente, detenemos ahí de nuevo. No le da alcance en ningún momento, porque si ella le llega a dar alcance cuando hace giro, o se le va por atrás o la choca por el lado. Ahí comienza a girar entonces la lancha que viene de Y Estados ya Unidos. ella ahí empieza a girar. ¿Por qué comienza a girar? Vamos a repetir, por lo que se produjo con los motores. Por lo que se produjo con los motores. Ella trae este motor fuera de servicio prácticamente. Sí. Y ya el motor está sonando la alarma. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí el patrón? ¿Qué es lo que establece el fabricante? Hay que parar motores, revisar qué pasa. Si está cerca de puerto, quizás pueda ir despacio. De lo contrario, tiene que venir a lo que se llama el trimado de la embarcación, que es buscar el equilibrio, la armonía entre el desplazamiento y el peso de la embarcación. Eso no se hizo. Eso no se hizo y evidentemente cuando él, a la velocidad que viene, Seguimos viendo. ese motor siguió y entonces Seguimos, ahí se se produjo. produce. Exactamente. Vamos a verlo desde otra posición, desde otro ángulo. Vamos a verlo aquí. Lo mismo. Vienen. Sigue usted, coronel. Vamos a detener Bien. ahí. Bien. Vamos a regresar y verlo de otra manera y explicar el momento del abordaje. Aquí lo estamos viendo como si fuera de abajo del agua. Vamos a detener ahí. Detenemos ahí. ¿Qué nos explica, Fíjate, la perito? embarcación, como habíamos explicado, hace primero un giro a la izquierda y producto del abordaje que empieza a girar a la derecha. Y ahí es donde se produce el impacto. Eso es lo que determina que la altura de la embarcación de las tropas guardafronteras y la altura que tiene esta lancha, solamente el impacto que se produce es el que explicaba el teniente coronel Iván. Por eso Porque es la altura. Estaba como virada para poder entender en el Ya momento. ella está virada. Si ella llega a estar así, el impacto, por supuesto, es por arriba de la banda. Estamos viendo una animación en 3D, pero esta animación tiene un basamento totalmente científico, Sí. basado en las dimensiones reales de cada embarcación y los cálculos que se hicieron teniendo en cuenta la velocidad y el peso de cada una de las embarcaciones. A partir de ahí, con la valoración que se hace de las huellas trazológicas que se apreciaron sobre el casco de la lancha infractora, es que nosotros recreamos, hacemos esta animación. Vamos a hacer, les propongo una pausa, porque pensamos que en este tipo de programa era muy importante escuchar la opinión de hombres de mar. Y hemos invitado a dos hombres que por más de 60 años han estado vinculados al mundo del mar. Y quisiera escuchar en una segunda parte de este programa las opiniones de ellos y ver hasta qué punto corroboran lo que han escuchado aquí, porque además han formado parte también, lo decía el coronel, la nueva ley del proceso penal permite llamar, no es solo el Ministerio del Interior involucrado, sino que personas que no son militares, civiles, desde el conocimiento sobre el que se está investigando, vengan, participen, aporten, y es el caso de estos, repito, dos hombres con más de 60 años en el mar que están con nosotros aquí en el estudio. Ya regreso con ellos. Y
Y en la segunda parte del programa estoy entonces conversando, ya los presentaba, con Jesús Pérez Pardo, capitán de la Marina Mercante, especialista superior de la Administración Marítima de Cuba. Un placer que nos acompañe. Y también con el ingeniero Juan Manuel Jiménez Hernández, jefe del Departamento de Seguridad para la Navegación de la Administración Marítima de Cuba. Con mucha modestia, tomo un segundo para decir, ellos me comentaban, no tenemos más de 60 años, son más de 50, no llegamos a 60, pero imagínense, más de 50 años en el mar. ¿Qué no podrán saber ellos? La primera pregunta que quiero hacerles es, si ustedes fueran el comandante, que evidentemente es alguien joven, que estaba en la lancha de guardafronteras y se da esta situación, ¿qué ustedes hubieran hecho con la experiencia que tienen en el mar? Quiero comenzar con usted. Bueno, saludos Humberto, y agradecimiento a podernos comunicar con los televidentes y radioyentes en esta importante información. Yo pienso que en el caso específicamente mío, que he estado todo ese tiempo que usted plantea, yo pienso que el comandante de la lancha patrullera hizo varias operaciones que dan pie y evidencia a que realmente trató de evitar el abordaje del caso que estamos hablando. O sea, aunque se explicó que tiene 9 años de experiencia, realmente hizo todo lo posible por evitar este abordaje. ¿Qué sería? Vamos a resumir lo que Le hizo. voy a decir 3 cosas fundamentales, Sí. que son evidencias en el Reglamento Internacional de Prevención de Abordaje. Primero, tratar por todos los medios de mantenerse alejado del rumbo próximo a colisión con la lancha infractora. Cuando digo alejamiento es que realmente en todo momento estuvo acompañando la lancha y en ningún momento hizo ninguna maniobra por abordarla. Sencillamente lo que hizo fue, en el momento que ya la divisa con el blinker, disminuye velocidad y cambia el rumbo. Eso, desde el punto de vista del convenio del Reglamento Internacional de Abordaje, es suficiente, una evidencia más que suficiente para poder dar un criterio de que evitó el abordaje. Esa es la primera impresión que tuvimos de este hecho. Un segundo elemento. El segundo elemento es que en el momento que se produce este abordaje es precisamente producto de que la lancha infractora establece un rumbo de corte, un rumbo de intercepción con la lancha patrullera. Normalmente cuando usted, la policía, lo para en la calle, usted lo que hace, el patrullero, es disminuir velocidad y decir, déjame ver qué fue lo que pasó. No, en este caso, lo que hizo fue, además de aumentar, hizo un rumbo de corte en la proa que da indicio de que realmente, lejos de obedecer lo que realmente pienso que sea una medida de protección a la lancha infractora, lo que hizo fue abordar la lancha patrullera. ¿Por qué digo abordar? Porque en el argot internacional, sobre todo, se dice quién aborda a quién. O sea, en una colisión, en este caso, entre ¿Quién viene hacia el camino? ¿Quién viene hacia el camino que me interrumpe usted? Yo vengo tratando de acompañarlo y usted se interpone en mi camino. Lógicamente, lo que hizo el comandante fue disminuir velocidad prácticamente a 0 y lo que ocurre es una estrepada. Acuérdense que estamos hablando de un medio sólido, un medio fluido, en el cual, aunque usted disminuye velocidad, Sigue moviéndose un poco sigue más. moviéndose, que se llama la velocidad residual, que en un medio fluido, un medio acuoso, no es como un medio que usted puede emergencia y el carro para inmediatamente. No, aquí hay una velocidad residual que fue la que permitió que no se cortara totalmente la embarcación, sino un golpe en un plástico reforzado con fibra de vidrio muy débil de 1,5 centímetros, que prácticamente, cuando usted vio las imágenes que se presenciaron, no es un golpe, como se dijo por el teniente coronel Iván, es un golpe frágil. ¿Usted ha visto accidentes a lo largo de esta experiencia que tiene en el mundo, donde sí efectivamente se produce un impacto con un ángulo de 90 grados? ¿Cómo es el daño de lo que hay? Bueno, le voy a decir, yo he investigado accidentes de esa clase. Por varios años he visto muchos accidentes y en particular he participado como perito investigando varios. Y conozco estos casos, el destrozo es enorme. Tenemos casos ocurridos en Cuba que simplemente se han cortado a la mitad y no un barco pequeñito como este. Estamos hablando de un barco grande, un barco ¿Puede ser en un mercante barco normal. más grande incluso? Sí, como no, ya lo creo. El problema es la fuerza del impacto hecho a 90 grados, es tremendo. ¿Usted hubiera hecho lo mismo que hizo el comandante de la lancha Sí, por guardafrontera? supuesto, y es admirable con la velocidad que lo hizo. O sea, es algo digno de ver. Se ve que estaba atento. La única forma de lograr eso es estar atento a la maniobra del otro. ¿En qué tiempo ustedes calculan él pudo haber reaccionado a partir de que vio que se interponía? Un segundo, 2 segundos, no más. 2 segundos no máximo. No más que eso. No, todo eso pasó en 3 segundos. Eso que es muy importante. Todo eso no pasó en más de 3 o 4 segundos. 3 o 4 Si hubiera tenido dentro, fíjense, esta es una pregunta compleja, pero tengo que hacerla, aprovechar la experiencia de ustedes.
De estar ustedes en la posición de quien venía al frente de la lancha infractora, de la lancha que venía de Estados Unidos, ¿cuál hubiera sido la actitud responsable, aun cuando tenía 20 y tantas personas, era una actividad de tráfico de personas, pero cuando el motor comienza a dar problemas porque se pegó al fondo, ¿cuál hubiera sido la actitud responsable, digamos, para salvar la vida de esas personas que Yo quería estaban ahí? explicarte algo importante, muy importante en esto, porque ya lo trató el coronel Víctor hace un momento. Cuando tú pierdes uno de los dos motores, te queda uno solo, y en este caso fue el de babor. Hay un momento... ¿Babor es derecha o izquierda? No, babor es izquierda. Te queda el de la izquierda y el de la Te derecha queda se levanta. Claro, y te queda solamente este. Quiere decir, hay un momento que obliga a la proa de la embarcación a caer estribor. Por lo tanto, la única forma de querer controlarlo es con el timón tratar de llevarlo a bordo. Eso usted descontroló completamente la maniobra. Al tratar de que el barco se incline Sí, un poco porque al lado si- contrario. Porque si del que no se hubiera está cayendo. caído estribor completo. O sea, quiere decir que hay necesariamente un ejercicio del timón hasta que llegó el momento de perder el control totalmente. La lancha lo que va haciendo es guiñando totalmente. Pero te repito, eso es cuestión de segundos. Por todo esto se produce en un intervalo de 4 segundos. Nosotros hemos comprobado eso porque tenemos toda la traza del GPS de la lancha patrullera, y indudablemente es en ese momento que ocurre. Aquí estamos hablando del GPS de la lancha guardafrontera. Ajá, fíjate entre los puntos, la etapa 86-87. ¿Qué está demostrando esa numeración? Bueno, vemos que ahí? primeramente que ahí hay un término de unos 3 o 4 segundos nada más de todo el proceso, porque hay una caída de la velocidad. Estamos hablando entre el 86 y el 87. Ajá, sí. Y entonces, bueno, ahí ya, en ese momento hay una reducción de la velocidad notable. ¿Hay manera de modificar el GPS de esa embarcación para que esos datos no sean reales? No. El GPS es en tiempo real, Humberto. Eso es O tiempo sea, que real. eso es tiempo no hay real. manera de hacer eso. Y además de eso, yo quería también abundar en que estamos hablando de una lancha carente totalmente de iluminación. Sí, la O sea, lancha que viene de Estados Unidos está La lancha oscura. que viene infractora está totalmente oscura. O sea que realmente la pregunta que usted nos hizo, estamos hablando de un comandante que tiene delante un objeto totalmente emblacado, lo que nosotros llamamos los marinos carentes totalmente de iluminación. La ve. Y con todo eso, como tiene un objeto carente de iluminación, él hace maniobras para tratar de evitar el abordaje en cuanto enciende el blinker, que tiene una posición nada más delantera. Sí, O sea, el porque blinker no se mueve. no se mueve, la No luz se es mueve, fija el hacia blinker adelante. es fijo hacia adelante. Si el blinker se moviera, él podía, viendo la estera de la embarcación a estribor, él podría haberla captado, pero él no la ve porque el blinker, como él va paralelo, el blinker está hacia adelante y la lancha no le queda hacia la proa de él. Pero además hay un dato importante, la huella que se está refiriendo tanto el coronel Víctor como el teniente coronel Iván es en estribor de la lancha patrullera. O sea, el impacto, o sea, el abordaje Sí. es en la mura de estribor de la lancha patrullera. Quiere decir que trató por todos los medios de evitar el abordaje. Casos como este necesariamente tienen que ser investigados. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte comparten la Autoridad Marítima de Cuba por la Ley 115. Eso está establecido desde 2009. Y entonces ambos organismos tienen la misión de investigar los siniestros que se produzcan. Y bueno, nosotros empleamos los métodos que se usan para esto en nuestra particular actuación dentro de la Comisión AO. Y entonces todo esto que vimos se calculó, quiere decir que hemos llevado un cálculo basado en toda esta información, el de la traza del GPS, el problema y sobre todo, muy importante, por dónde se produjo el abordaje, la colisión. Se produce por la banda de babor de la lancha infractora. La única manera que eso ocurre es que la lancha esta haya caído a babor, no hay otra. En este caso en particular, eso sale en primer lugar, que ahí lo que hay son 45 grados que no se había dicho. Eso solo se puede ocurrir si la lancha que va paralela a esta hubiera caído a babor. Y en efecto cayó. Ese es el círculo, el diámetro y el arco que él transita en 45 grados. Ese es un arco de 45 grados y es el que lo lleva ahí. La lancha también pierde velocidad y por eso te decía que es cinemático. La lancha pierde velocidad porque el hecho del giro y la fuerza centrípeta de giro le hace perder velocidad. Y también la otra aguanta la velocidad como está visto en la traza de GPS. Eso es lo que produce que ese sea el lugar donde cayó ahí. Además Eso no hay manera de que sea de otra forma. Sí, le voy a preguntar de otra forma. La explicación que ha dado el coronel, el resultado del que arriba, lo que confirma el perito, desde la experiencia de ustedes, los cálculos que han hecho, ¿pudo ser otra cosa la que pasara ahí? ¿Puede ser otra versión de los hechos? No es posible. Mira, hay 3 presentaciones en un caso de proximidad con peligro de abordaje.
o hacen en la misma dirección y en sentidos opuestos, que es lo que llamamos los marinos de vuelta encontrada, o se va de cruce o hay un adelanto. Solamente hay 3. Y aquí todo indica que se iba adelantando, quiere decir, la lancha nuestra iba adelantando porque la otra está reducida en velocidad por la avería que tuvo. Esa lancha debía haber estado haciendo 40 nudos, por lo menos. ¿Eso en kilómetros cuánto es? En kilómetros, bueno, multiplícalo por 2 y no estamos hablando de 80. Realmente, ¿qué pasa? Él ha perdido uno de los motores. Ya. Y entonces estamos hablando que iba a unos 23, 25 nudos. En ese momento. Claro, y por eso la nuestra lleva 35 y la va alcanzando. Ahí ese estudio cinemático significa que él la hubiera alcanzado en 2 o 3 segundos. Él iba a 9, o sea, lleva una velocidad de alcance de 9 nudos, estamos hablando de 4,5 metros por segundo. En definitiva, la Ya versión... lo que están ahí es nada. Claro, pero la versión que daba el coronel, en la opinión de ustedes, es prácticamente la única matemática, físicamente, desde el punto de vista de la experiencia, posible. No existen otras variables. Ahora, yo sé que usted, Jiménez, Juan Manuel Jiménez, tiene muchísima experiencia en lo que aquí se ha violado en materia de legislación nacional e internacional. Coménteme brevemente, en este sentido, qué pudiera ilustrar todo lo que se viola en un acto como este, no solamente en Cuba, sino a nivel internacional. Bueno, Humberto, realmente yo he estado en varios casos de esto, de investigación de abordajes. Y aquí se han violado un sinnúmero de documentos internacionales. Cuando digo documentos, es que documentos en los cuales Cuba es parte, o sea, en los cuales Cuba es estado parte de esos convenios. Uno de ellos es el Convenio Internacional de Derecho al Mar. O sea, todo estado ribereño, que es el caso de Cuba, tiene derecho a evitar que alguna embarcación que transite como paso inocente haga movimientos que no estén referidos a paso inocente. Ahí la estamos viendo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el estado ribereño tiene derecho a evitar esa penetración, A esa evitarla. infiltración, a evitarla bajo todas las costas. Esto Bajo ratifica todas las que la lancha guardafronteras estaba cumpliendo con su estaba cumpliendo función. con su deber de evitar una incursión en el territorio nacional. Pero le voy a decir más, no solamente incursionó en el territorio nacional, la lancha llegó a pasar la línea base, o sea, estaba en aguas interiores de nuestro país. Estamos hablando del interior de la onda, o sea, que no es en el agua, o sea, en aguas territoriales, sino sencillamente en aguas interiores. Pero además le voy a decir más, para mí la violación más grave que he visto en este caso es que no tenían adosado ninguno de los chalecos salvavidas que tenían. O sea, estamos hablando de 26 personas sin protección. O sea que además de violarse el Convenio Internacional de Derechos, se viola un convenio del cual Cuba es parte, que es el Convenio de Seguridad de la Vida Humana de 1974. No llevaba salvavidas la lancha. Los salvavidas estaban, pero no adosados a las personas. No los tenían puestos. O sea, las personas antes de embarcar en una embarcación, o sea, antes de abordar una embarcación de gran velocidad como esta, que estamos hablando de 80 kilómetros, que usted dijo, la versión de nudos a kilómetros, estamos hablando de una velocidad que en un lado no se alcanza. Entonces, ¿qué pienso yo? Que lo más grave es dejar a un niño menor sin adosarle el chaleco de niño. Ahí no había un solo chaleco de niño. Entonces, eso es grave. Porque estos que estamos viendo, el chaleco de niño, estos que estamos viendo eran los que estaban ahí, exactamente. Es y de niño no se ve ninguno ahí. No se ve ninguno. Se ve uno amarillo, que es una protección térmica. Mire, se ven 16 chalecos, que no era suficiente para las 26. O sea que faltaban 10 chalecos, Humberto. Pero además el chaleco de niño es obligatorio adosárselo con cintas antes de abordar la embarcación. ¿Por qué razón? Porque después que la embarcación ya se hace avante, o sea, se hace a la mar, que fue el caso que nos ocupa, ningún adulto con la estabilidad de la embarcación le puede poner un chaleco de niño a un niño. Eso es casi imposible. Eso se hace antes de abordar. Entonces, abordar un niño sin esa protección que tiene las tiras, mire, eso va adosado al cuerpo con tiras y cintas, y que su físico quede hacia la parte posterior al chaleco, a lo que es la parte posterior, para que en caso de que quede inconsciente, el niño o la persona quede hacia arriba aunque esté inconsciente. Esa es la importancia del chaleco. Aunque usted esté inconsciente y dé vuelta en el mar, el chaleco lo obliga con su parte frontal y la cabecera a usted mantenerse inconsciente boca arriba. Eso es muy grave, lo que estoy hablando es una violación muy grave. Segundo, no había un extintor. El coronel Víctor le decía que venían 13 tanques de combustible. Ahí no había un extintor contra incendio. Por las leyes internacionales, que es el capítulo 2 del SOLA, tenía que llevar 90 litros de combustible para combatir un incendio inflamable. 90 litros 90 litros en varios extintores. extintores. Entre que yo calculé que eran 4, no tenía ninguno.
ni se pudo capturar ninguno, ni se pudo hallar ninguno en la zona, del siniestro. Y además violó el convenio, el reglamento internacional de prevención de abordaje. Usted no puede estar oscuro en alta mar, pero además de eso apagó el GPS, un GPS portátil que traía la lancha infractora. Lo dejaron fuera de servicio para no dejar rastro de la acción que estamos hablando. Por eso pienso que es un abordaje culposo. Yo desde el punto de vista, aunque no soy abogado, sencillamente veo que hay intencionalidad. Bueno, yo quisiera seguir aprovechando la experiencia de todos ustedes. Quiero que me acompañen. ¿Qué es lo que pasa? Que estos hombres conocen muchísimo de mar y tendrían mucho más que decir. En estos días, interactuando como parte de este programa, han explicado muchísimas ideas que no han sido dichas aquí. Pero yo creo que sería muy bueno que regresara el coronel Víctor para ya en los minutos finales del programa repasar algunas cuestiones que tienen que ver con todo lo que se ha explicado aquí. Pero quisiera saber también, porque aquí nos ha hablado de lo que ellos tienen en materia de investigación en cuanto a los participantes. Una pausa y ya regresamos. Quisiera hablar entonces de cuánto arroja la investigación en materia de los participantes. ¿Qué información tienen en este minuto ustedes sobre este punto específico? Bueno, Humberto, la investigación ha permitido establecer la red organizativa de esta actividad ilegal. Como vemos aquí, tenemos a Héctor Meizoso Favelo. Este es el principal organizador de toda esta actividad en los Estados Unidos. Y además es familiar de algunos de los que participaron en la acción, incluso de algunos de los fallecidos. Él no vino. Y es la persona que además se encargó de la habilitación de la embarcación para que pudiese navegar hacia Cuba. ¿Es el dueño de la embarcación que vino? Es el dueño de la embarcación. Están los dos lancheros, Luis Manuel Boje Álvarez, Omar Reyes Valdés, que fue fallecido, a Michelle Arronte, que fue la persona que además de estar comunicándose en el momento que se está produciendo el arribo de la embarcación con Héctor Meizoso, también se encargó de recoger a algunos de los participantes y llevarlos hasta la zona costera. Y Gerardi García Meizoso, fallecido, que está identificado por algunos de los participantes como la persona que en reiteradas ocasiones recogió personas y lo llevó también hasta el lugar. ¿Quiénes son estas personas? Sí. Héctor Meizoso. Este hombre emigra de manera ilegal en el 2006 hacia los Estados Unidos y se dedicaba con anterioridad precisamente a la organización de salidas ilegales por la zona esta de ahí de Bahía Honda. En el 2009, y esto es un elemento importante, penetra ilegalmente al territorio nacional precisamente por Pinar del Río, en una operación de tráfico de personas. Y en esa ocasión la lancha zozobra igualmente. Y es por eso que es detenido por las tropas guardar frontera. Como resultado de este hecho, lo sancionaron a 13 años de privación de libertad y aprovechando los beneficios de la estancia en campamento, emigró ilegalmente a los Estados Unidos. En el caso de Omar Reyes Valdés, el narra o el chino, lanchero, fallecido, coronel. Sí. En el 2010 fue sancionado también por el Tribunal de Pinar del Río por este propio delito, sale en libertad condicional en el 2016 y aprovecha para emigrar ilegalmente con apoyo del exterior, pero en esta ocasión hacia Honduras. Y de Honduras logra arribar a los Estados Unidos, igualmente violando, por supuesto, tanto las leyes de allá como las de aquí en su salida ilegal. Pero otro lanchero, que es el Pollo, está detenido en este momento. Y quisiera detenerme en él un instante, pero tras escuchar opiniones, testimonios de algunos de los participantes que a lo largo de la investigación también han formado parte de toda esta información que queremos poner a disposición de ustedes. Adelante, veamos. Bueno, a mí me avisó mi primo de los Estados Unidos el día 26 que si quería formar parte de una salida ilegal en una lancha rápida, la cual iba a costar $12,000, ¿no? Cuando empezamos a tener contacto visual con el lanchero, nos fue muy incómodo, nos fue muy difícil llegar a ese área producto al mar de leva, a lo movido que estaba el mar. Cuando logramos llegar, empezamos a subir todo tranquilo, calmado, porque él iba a esperar que todo el mundo estuviera montado. Y ya estando montado arriba de la embarcación, nos dimos cuenta que la Griffy venía, cual él dice que todos los hombres se metieran al camarote y las mujeres se quedaran en la parte de afuera. Yo fui uno de los 5 o 6 que nos metimos en el camarote
y sufrimos las consecuencias de los golpes, la tensión con la velocidad que tenía. El camarote tenía alrededor de 70, 80 centímetros de alto. Habían tanques de gasolina abajo, una lona, una colcha, unos chalecos, salvavidas que nunca nadie se los pudo poner. Y así él arrancó, ¿no? Y empezó la persecución, o nosotros viéndole a la guardacosta. Después de eso sentí como un estruendo y un pito. Luego de eso lo que sentí fue el agua ya entrándole a la lancha, de la cual salí con mucha dificultad y mucho trabajo. Ya luego que salí, el guardacosta se nos acercó para darnos auxilio, para darnos los primeros auxilios. Lanzan un salvavidas, hay una cuerda del cabo por la punta en el agua, por la cual logramos subir. Mi padre me llama desde el exterior y me comunica que estuviera localizable y que me iba a llamar para una salida del país, en la cual salimos al otro día, al día siguiente, yo, mi hermana, mi mujer, mi esposa y mi primo, en el cual salimos, y cuando llegamos al lugar que ya nos montamos en la embarcación, que vamos saliendo de las costas de Cuba, tuvimos un impacto con la lancha de Guardia Frontera. Parece que algún motor de los de la embarcación donde íbamos nosotros se averió y dio un giro hacia arriba de la lancha Guardia Frontera, causando un accidente, donde resultamos heridos y fallecidos muchas personas. Los 2 días del incidente, de haber salido del hospital Calixto García, ya cuando estaba en recuperación en mi casa, una prima de nosotros fue a tomarnos un video para mandarlo para los Estados Unidos a Joseito, el cual hablamos cosas que sinceramente no fueron verdad, porque no estábamos esclarecidos ni estábamos claros de cómo era que había pasado la situación. Hablamos cosas de que había sido un asesinato cuando no fue, y cosas no teníamos que haber dicho. Y ya yo le pido disculpas aquí, quiero pedirle disculpas al Ministerio del Interior por esas cosas, y a las tropas de Guardia Frontera también. Me siento muy mal, primero me siento mal porque estábamos acusando a personas que en realidad fue una cosa que fue un accidente, no fue ningún delito grave. Más o menos aproximadamente a 100 metros de ahí, donde nos montamos, ya sentimos que la lancha, como va a mucha velocidad, hace por virarse y se siente un ruido crack en el motor derecho. Ahí la lancha pierde la velocidad completo. Ya no está parada en el puesto, pero hace como por pararse, pierde la velocidad misma. Ahí da un giro para la izquierda ahí, y ahí viene la grife y chocan. Ahí en el agua de noche, oscuro ahí, que no se veía nada. Nunca nos pusimos los salvavidas. De hecho, yo no los vi. Luego de subirnos con mucho trabajo en esta embarcación, sentimos como el dueño de la embarcación dice, la Guardia Frontera, saliendo a una gran velocidad y dando unos fuertes impactos en el agua. No nos dio tiempo de ponernos salvavidas de nada. A muy poca distancia se vuelca hacia un lado izquierdo totalmente. Cuando se siente una alarma, ping, 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 y es cuando viene el impacto. Algunos testimonios, en realidad son más, pero en aras del tiempo quisimos, coronel, concentrarnos en esto, que evidentemente de alguna manera ratifican toda la historia, la versión como ustedes la han contado. Están hablando del ruido, están hablando del motor, están hablando de la alarma, están hablando de un grupo de cuestiones que tienen mucho que ver con lo que ustedes han dicho. Pero quisiera ahora detenerme ya al final del programa en Luis Manuel Borges Álvarez, el pollo o el pollito. Bueno, Luis Manuel Borges Álvarez es una persona, como bien se ve, con antecedentes por delitos cometidos de lesiones, hurto, evasión de presos detenidos, cohecho. En el 2006 ingresa ilegalmente al país en una operación de tráfico de personas y es sancionado a 12 años de privación de libertad. Y en el 2015 logra abandonar ilegalmente el país después que sale en libertad condicional. Está acusado en ausencia
en un expediente porque como organizador de una actividad de tráfico de personas de los Estados Unidos intentó sacar un grupo de personas por la zona de Baracoa, en la provincia de Artemisa. Después de haber cumplido esta sanción de 12 años, de haber emigrado ilegalmente, organizó otra. Organiza y ahora viene en esta operación. ¿Qué propongo? Escuchar el testimonio. Es un testimonio que voluntariamente esta persona, el pollo o el pollito, Luis Manuel Borges Álvarez, ha brindado de forma pública y la vamos a poner en consideración de ustedes. Aquí llamo la atención en lo siguiente. El coronel Víctor, evidentemente, al frente de esta investigación, ha escuchado este testimonio, pero el perito que se ha encargado junto a un equipo de demostrar científicamente lo que pasó allí, no ha escuchado este testimonio. Los hombres de mar, que también ratifican lo que la investigación está arrojando, tampoco han escuchado el testimonio de quien sí fue el protagonista. Así es que yo quisiera entonces que lo escucharan. Vamos a oírlo todos juntos, el coronel Víctor, reitero, sí lo oyó, y después de que ustedes escuchen, me dicen qué les parece, si en alguna medida se contradice a lo que ustedes científicamente han tratado de demostrar ocurrió allí. Adelante. Mi nombre es Luis Manuel Borges Álvarez, residente en los Estados Unidos, y vengo para contar lo que sucedió el día 28 de octubre. Hace aproximadamente un año yo compré una embarcación cuya embarcación tenía un motor interno y ese motor interno se me fundió y tuve contacto con Héctor Meizoso Favelo, donde él me dijo que él podía llevarse ese bote y modificarlo de alguna manera. Le adaptó el balcón para los motores fuera de borda. Cuando ya el bote estaba terminado, él me llamó y me dijo que ya tenía el bote ready, que lo iba a recoger, que quería ir a probarlo un sábado. Fuimos a conducir el bote al agua. Me planteó de que si yo quería ir junto con Omar Reyes aquí a Vallahonda. Y le dije que sí. Él me dijo que yo podía montar 3 familiares míos y que él me ponía todas las condiciones del bote, donde me dijo que él iba a traer toda su familia, más 5 pasajes que él pensaba cobrar para poder sacar los gastos que él había hecho del bote. Y él me dice que él tuvo un gasto grande, que iba a recogerle unas 5 personas y le iba a cobrar unos $10,000 por cada uno. Salí rumbo a Cuba en una marina, tiramos el bote, se escondieron en el monte hasta que yo salí rumbo allá, pero como el mar no estaba en buenas condiciones, habían oleajes de 2 pies y 3 pies de ola, y no podía avanzar muy rápido y me cogió un poco tarde para llegar. Cuando me quedaban ya 1 o 2 millas para llegar a donde estaban todas las personas que iba a recoger, y yo le digo que no veía a nadie, que la noche estaba muy oscura y en mar había muchos oleajes. Cuando llego, habían como 4 balsas y empieza todo el mundo a subir, se lograron montar. Cuando termino de recoger todo el personal, una lancha de Guardia Frontera me alumbra y salgo totalmente oscuro frente a ella, suavecito. Cuando voy pasando por frente a ella, acelero los mandos a todo lo que da, haciendo una maniobra a mi derecha, pero parece que toqué fondo y uno de los motores comenzó a pitarme. Hago una maniobra hacia mi izquierda buscando norte y parece que el mismo golpe que me dio me destabilizó el bote, me escoró el bote completamente a la izquierda. Cuando las personas comenzaron a gritarme que parara, que parece que la embarcación se iba a virar, yo siento y aflojo un poco los motores y les digo que se hagan contrapeso. Pero en el momento que yo aflojo los motores, no pasaron muchos segundos, siento un impacto. Y ya cuando abro mis ojos estaba mi barco había virado, se había colapsado. Cuando ya veo que mi embarcación estaba virada, me siento por un momento en el fondo de mi embarcación. Me doy cuenta que la Guardia Frontera estaba auxiliando a todas las personas y como cualquier ser humano que comete un delito, que haya violado las aguas de un país o haya estado traficando a alguna persona, decidí nadar y irme
del lugar. Fui nadando, nadé como unas 3 horas hasta llegar a la orilla y me fui caminando hacia el monte. Estuve 2 días escondido entre los cañaverales. Ya cuando tomé la decisión de salir, salí caminando a pie hasta el entronque de Orozco. Logré en el entronque coger una máquina rumbo a Bahía Honda, pero antes de llegar a Bahía Honda me bajé y empecé a caminar por los montes y fue donde todo el tiempo me quise esconder y refugiarme en los montes, en las lomas. De ahí pude hacer comunicación y guardé el teléfono de Héctor Meizoso, lo llamé hacia los Estados Unidos y le dije que necesitaba la ayuda, que si podía venir a buscarme o cómo hacer para yo salir de aquí. ¿Quién me habla ahí? Pues yo el pollo. Pollo, hola. Hermano, ¿sabes? Mira, yo puedo entender, mi hermano, por lo que tú estás pasando, aunque tú no lo creas. Tú sabes bien, mi hermano, lo que es estar escondido aquí en un monte. ¿Tú crees que mira, yo te dije a ti, yo llegando ahí, que ya estoy atrasado, yo tengo que cobrar una demanda de 40 y pico mil pesos, bro, y lo que tú investiste ahí, tú sabes bien que te lo voy a dar, no a ti, al que venga a buscarme. Mira, tú sabes bien, bolero, que a mí, si esta gente me come, me van a echar una cadena perpetua aquí. Bueno, yo pienso y poder explicarles a todo el que me esté escuchando de que ese día que sucedió ese accidente, quería más o menos explicar, porque como yo era el que iba al volante de la lancha, podía ver un poco mejor de cómo los pasajeros, mi propia familia y los que venían ahí lo vieron. Yo pienso que por la rotura que tuve yo del motor y el impacto que tuve con el suelo marino, se me escorrió la lancha hacia el camino de la lancha de Guardia Frontera. Yo iba mirando solamente tratar de buscar el norte, y entonces muchos pueden pensar de que fue algo adresmente, pero yo pienso que no, porque ellos venían siguiéndome como una persona, como una persecución marítima, como sucede en cualquier parte del mundo. Y al rompérseme un motor y escorrárseme la lancha a izquierda, hacia el norte completo, y yo ocupar el camino de ellos, nos impactó la lancha de Guardia Frontera. Pérez Pardo. Yo no tengo nada que agregar a lo que dice Jiménez con respecto a la investigación misma y a cómo corrobora esto lo que nosotros estudiamos y a dónde llegamos. Yo lo que quería agregar otra cosa. Por la forma en que él habla y la manera en que maneja los términos, indudablemente que el de marino no tiene nada. Y eso de que huí porque todo el mundo huye es algo que yo quisiera hablar de eso. Aparte de la técnica. Yo recuerdo en toda mi vida, estos más de 50 años, yo era guardia marina todavía cuando se perdió el Camagüey, y son unos cuantos, desgraciadamente. En todos esos casos, el capitán fue el último en bajar de bordo, después de asegurar el salvamento de toda su gente. Esos son los marinos de Cuba. Liván, su opinión al escuchar el testimonio. Bueno, Humberto, mi opinión, como bien decía, no había tenido acceso a este testimonio, no lo conocía. Y yo ahorita decía que los peritos criminalistas nunca tratamos de viciarnos en una investigación. Un detalle también que quería decir es que bueno, este ciudadano fue detenido días posterior a la ocurrencia del hecho, y ya cuando él fue detenido, ya nosotros habíamos determinado lo que había pasado. En materia de ciencia, bueno, por decirlo, se corrobora todo lo que la investigación pericial realizó al testimonio que él está dando. No puedo decir que me siento satisfecho, al igual que el equipo de investigación, porque es lamentable lo que pasó con la pérdida de 7 personas. Ningún criminalista se siente satisfecho por investigar un hecho donde otras personas sufran a costa del lucro de los organizadores. Pero una vez más la ciencia demostró lo que realmente pasó allí y no lo que se están diciendo las campañas y acusando a Cuba. Coronel, ¿en qué momento está la investigación y qué es lo que debe ocurrir en los próximos días? Sí. Hoy está radicado el expediente de fase preparatoria. Desde el primer momento la Fiscalía ha ejercido el control del proceso, velando por la legalidad, velando por las garantías procesales
Todos los imputados han sido notificados del derecho que tienen para nombrar abogados y, por supuesto, las investigaciones están en una fase adelantada para su conclusión. Les propongo, de ser necesario, de generarse más información que deba conocer nuestro pueblo, realizar esta u otra acción si están de acuerdo y que puedan regresar a la televisión, a la radio, a los medios de comunicación y tener al tanto a toda la opinión pública nacional e internacional sobre el tema. Puede contar con nosotros, puede contar con nosotros. Muchísimas gracias. No hay duda, y con esto quiero cerrar, de que una política dirigida a deprimir el nivel de vida de la población constituye un estímulo y un estímulo directo a la emigración. Estas son palabras que dijo hace algunas jornadas el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío. También, por estos días, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla ha dicho que existe, aquí está el tuit, una responsabilidad ineludible del gobierno de Estados Unidos en el estímulo a la emigración irregular desde Cuba y el tráfico de personas. La aceptación de quienes arriban, la ley de ajuste y el bloqueo económico incentivan la migración irregular y alimentan a quienes lucran con el tráfico. Por nuestra parte, ratifico, seguiremos informando a todo el pueblo con la claridad, la precisión y la oportunidad imprescindibles. Muchísimas gracias.